Bueno, pues hemos llegado al cruce en el que el Cardo Máximo y el Decumano se cruzan. Nos hemos desviado por el Cardo Máximo porque os quería enseñar esta entrada tan monumental. Estamos en el famoso Arco de Trajano, pero ya os adelanto que ni es de Trajano ni es un arco. Esto es un pórtico de entrada, ¿vale? Este daba acceso al foro provincial. Y como veis, esto es todo lo que queda, ¿vale? El foro provincial, como cualquier foro romano, fue invadido por viviendas, y donde veríamos en la antigüedad una gran plaza, ahora no vemos absolutamente nada. Por suerte, vemos las excavaciones dejaron al descubierto el pavimento original, ¿vale? Eran grandes bloques de piedra recubiertos de mármol, que veremos un poquito más adelante. Y tenía dos entradas, dos laterales y esta gran y este gran arco que podemos observar, ¿vale? Esta entrada se construyó ya poco después de la fundación de la ciudad, ya en época del emperador Tiberio. Por eso os he dicho que no pertenece al emperador Trajano. Aquí podéis ver una reconstrucción de cómo sería esta puerta monumental y el nivel actual y el original. Como podéis ver, en el Opus Quadratum vemos las marcas de donde estaban sujetas las planchas de mármol que recubrían todo este arco. Y por supuesto también vemos el saqueo de las grapas de hierro que unían estos Opus Quadratum. ¿Veis? Vemos el otro lado. Y aquí podéis ver una muestra de cómo originalmente estaba enlosado este suelo. Incluso podéis ver algo de mármol que le queda al pobre arco. Y bueno, continuamos nuestra visita ya hacia otros espacios. Hemos seguido el Decumano Máximo y habríamos entrado en el foro de la colonia o el foro local, ¿vale? Actualmente estamos muy por encima del suelo original. Ahí podéis ver el suelo original, ¿vale? Y nos encontraríamos con el famoso templo de Diana, que no es de Diana y por supuesto no tenía este aspecto en época romana. Bien, este templo estaba construido sobre un podio que por suerte todavía se conserva. Se accedía a él mediante una escalinata que ha desaparecido, y justo delante de este templo había una plataforma en la que los dirigentes o los magistrados de la ciudad se dirigían a los ciudadanos. Este templo estaba sobrelevado, ¿vale? Estaba sobrelevado, incluyendo el pórtico, ¿vale? Y a los lados podéis ver dos estanques, ¿vale? Ahora los veremos un poco más en profundidad. Y estos estanques, su funcionalidad pues no se sabe con exactitud, pero podría tener entre función decorativa e incluso podría ser función religiosa, ¿vale? Aquí podéis ver uno.
Como veis, estaban construidos con opus quadratum y con ladrillo y impermeabilizados con el opus caementicium, que los romanos aplicaban a cualquier estructura acuática, desde termas hasta estanques. Aquí pues podéis ver, os podéis hacer una idea de el tamaño que tenía este templo. Actualmente pues solo queda el podio y algunas columnas, muchas de ellas, como podéis observar, están restauradas, ¿vale? Bien, la funcionalidad del templo pues era el culto imperial y no el culto a Diana. Eso es un invento posterior. Este culto al genio de la familia imperial, incluso a la figura del emperador e incluso de los emperadores ya divinizados, pues va a estar dirigido por dos figuras: los flamines, que van a ser los sacerdotes, y los augustales, que van a ser los magistrados locales que se encarguen de gestionar el templo. Los flamines venían ya de época republicana, incluso monárquica, y estaban dedicados a Júpiter, a Marte, pero que con la reforma de Augusto, religiosa, pues se van a encargar del culto a la figura del emperador. Y los augustales pues van a ser los que gestionen el templo, ¿vale? Las actividades del templo. A ambos cargos, tanto a los flamines como a los augustales, podían acceder gente de alta alcurnia, de las mejores familias de Mérida, pero en el caso de los augustales también podían acceder miembros no tan distinguidos, como por ejemplo los libertos. Los libertos, al no poder acceder al cursus honorum municipal, pues solo podían acceder a esta magistratura, que no requería tener la ciudadanía romana. Como podéis ver, tiene un edificio que no es romano, obviamente, es un palacio del siglo XVI-XVII, que lo construyeron dentro del edificio, del antiguo templo. Y aquí podéis ver la otra piscina. Está bastante modificada porque este foro colonial, una vez que llegan los visigodos, empieza a desmantelarse. Y en él, como ha perdido ya la función de foro, porque ya los visigodos no tienen esa conciencia cívica, pues empiezan a construir edificios dentro. Y esto que veis, que han construido un edificio en mitad del estanque, es una iglesia ya de época visigoda. Y con la recuperación del espacio del foro, pues se desmanteló en parte. Solo queda esto. Bien, pero este foro colonial que vemos aquí no es lo único. Este foro colonial se construyó prácticamente en la misma fecha que se funda la ciudad, ¿vale? A partir del 25 se empieza a edificar. Y ya en época de los Flavios, ¿vale? La dinastía Julio-Claudio ya se había extinguido con Nerón, y los Flavios se habían hecho con el poder en el año 69, ¿vale? Al igual que pasa con Caparra, pues mucha gente recibe la ciudadanía romana por el Edicto de Latinidad en el año 74. En el caso de Mérida, mucha gente menos, porque Mérida era una colonia y la gente que vivía aquí ya tenía la ciudadanía romana. Aquí solían vivir prácticamente romanos,
que ya traían su ciudadanía. Y con el Edicto de Latinidad, este foro colonial se amplía, ¿vale? Lo vamos a ver ahora, porque vamos a seguir el decumano máximo. Y vamos a llegar a la otra parte del foro, a la ampliación de los Flavios. Bueno, hemos continuado por el foro, hemos pasado a la ampliación que se hace en época Flavia y aquí vemos la otra parte del foro colonial. Vemos un pórtico, ¿vale? Y vemos un muro con hornacinas en la que vemos esculturas de personajes importantes de la historia de Roma. Incluso todavía se pueden ver restos del mármol que recubría este espacio. ¿Ves? Por ejemplo, aquí vemos medallones, ¿vale? El de la izquierda es Medusa y el de la derecha es Júpiter, ¿vale? Siguiendo el modelo del Foro de Augusto de Roma. ¿Por qué se hace esto? Pues principalmente para dar una muestra de la hermandad de esta ciudad de Mérida con la de Roma. Es decir, que estén unidas, que Mérida sea la continuación de Roma. Vemos que tenía un canal de agua justo delante, por supuesto recubierto con el cemento romano, el Opus Caementicium, y continuando, ¿vale? En esta esquina, pues vemos, además os lo he querido enseñar, esta esquina se introducía dentro de la pared, de esas hornacinas, se interrumpen y lo que vemos es un espacio dedicado a la propaganda imperial. ¿Y este espacio en particular qué es? ¿Qué estatua había ahí? Pues una que unía directamente la ciudad de Mérida con la ciudad de Roma. Es decir, la famosa estatua de Eneas huyendo de Troya con su hijo, con su padre Anquises y con su hijo Ascanio. ¿Vale? Esa estatua actualmente está en el museo, o luego os enseñaré las fotos que he tomado en el museo de esta estatua, y se colocaba ahí principalmente para eso, porque según la tradición romana es Eneas el que, huyendo de Troya con su padre y con su hijo, pues llega a Italia, ¿vale? Pasando por Cartago y con el famoso episodio de la reina Dido de Cartago, y bueno, llega a Italia y va a sembrar la semilla de la dinastía, ¿vale? Que va a fundar la ciudad de Roma. Los famosos Rómulo y Remo descenderían entonces de este Eneas, de este troyano Eneas. Y bueno, dejando atrás los espacios públicos, pues vamos a atravesar la pared de este espacio, porque como sabéis, el urbanismo actual le dio lo mismo la planta hipodámica que tenía esta ciudad, construyó las calles por donde quiso y ahora pues tenemos esto. Vamos a seguir entonces hacia los espacios de entretenimiento.